Bueno, ahí todavía se siguen integrando, así que saludos a todos los que están entrando. Y bueno, pues muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este ciclo de webinar de innovación aplicada. En esta primera sesión abordaremos el desafío de responder esta pregunta de cuándo innovar. Me presento. Yo soy Juan Antonio Villarroel, ingeniero civil industrial, tengo un magíster en innovación de la Universidad Católica. Actualmente soy emprendedor, director de empresa e inversionista ángel. Y ahora los dejo junto a Alejandro para que se presente y un poco cuente por qué nace esta idea de estos ciclos de webinar. Gracias, Juan Antonio, o más bien te voy a decir Toto, porque a Juan Antonio lo conozco hace tiempo. Me presento, mi nombre es Alejandro Gatica, soy diseñador industrial de la Universidad de Chile y tengo un posgrado, un magíster en innovación. Durante mi carrera he sido emprendedor, antes de estar en el mundo corporativo, también he participado en un par de startups ahí como asesor, también soy mentor de startups. eh, y actualmente me desempeño como subgerente de innovación corporativa en una empresa inmobiliaria. ¿Y por qué digo que voy a tratar a Juan Antonio de Toto? Bueno, nos conocemos hace harto tiempo con Toto. Y hace un tiempo empezamos a juntarnos a conversar sobre temas de innovación, que es algo que nos apasiona. Y en esas conversaciones sale la idea de, si queríamos generar un poco más de impacto, ¿por qué no llevamos esas conversaciones a un ciclo de webinar? Y justamente esa es la razón de por qué estamos reunidos hoy acá, para un poco tratar de traspasar algo de conocimiento en la medida de lo posible. Y vamos a ir viendo cómo se da este ciclo y también en base al feedback que podamos recoger de ustedes, ir mejorando estas charlas. Juan Antonio, no te quito más tiempo. Ya, pues partamos. A ver, siempre es interesante analizar estos dos conceptos que son creatividad e innovación. Y la creatividad la podemos definir como el proceso de producir una idea o un producto nuevo y útil. El ejemplo que ustedes ven en la pantalla, estas manos, para mí es súper clarificador. No sé si saben lo que está ahí entre medio. Bueno, acá no podemos interactuar tanto que es un webinar, pero me encantaría hacerle la pregunta y decir, bueno, ¿qué ven ahí? En las respuestas que he tenido cuando he presentado esta lámina, me han dicho, bueno, que es una lámpara, que es un secador, distintas cosas, pero lo que tienen ustedes ahí, en realidad, es una fuente de luz coherente, altamente concentrada. Es una maquinita, que es el rayo láser. Y el rayo láser, cuando se creó, se inventó, fue una idea súper creativa. Y eso es como, para mí, el primer ejemplo de creatividad. Algo que no estaba y que hoy día está una herramienta útil. Pero esto no fue innovación. Y básicamente no fue innovación porque no resolvía ningún problema. Era un artefacto que solucionaba un problema teórico de alinear la luz de forma coherente, pero no resolvía ningún problema. Con el correr de los años, y yo creo que ustedes podrán dar más ejemplos que yo incluso, eh, se toma esta solución creativa y se empieza a aplicar en la medicina para hacer cirugía, ciertos tratamientos de piel, para las comunicaciones con la fibra óptica y una innumerable cantidad de ejemplos, donde esta creatividad se transforma en innovación. Y eso es lo que es la innovación, básicamente, es la adopción y una utilización de una idea o de un producto. Ahora vamos a pasar un poco a tratar de resolver esta pregunta, ¿cuándo innovar? ¿Ok? Y, el primer caso donde queremos innovar es cuando queremos que las empresas perduren en el tiempo. Bueno, un poco para justificar esto es porque no cabe duda que hoy estamos en un mundo cada vez más incierto y nadie se salva de esto, ni siquiera las empresas más grandes del mundo. Si tomamos, por ejemplo, el Fortune 500, que el ranking de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y vemos cómo era la situación en el año 59 y la comparamos con el 2009, vemos que 9 de cada 10 empresas desaparecen del ranking. Además, si uno ve la evolución en el tiempo, el tiempo, valga la redundancia, de liderazgo de estas empresas se está cortando. En el año 65, las empresas permanecían en el ranking alrededor de 33 años, en el 90, unos 20 años, y en el 2026 se espera que estén solo 14 años. Si nos vamos, en el caso de las startups, la estadística es aún más dramática. 9 de cada 10 fracasan. O sea, tenemos una tasa de éxito solo de un 10% de estos proyectos. ¿Qué pasa con los emprendimientos tradicionales?
ocurre más o menos lo mismo. El 30% de ellos muere antes de 2 años y el 80% no sobrevive más de 10 años. Claramente nadie arma un emprendimiento y luego una empresa para verlo morir. Pero la pregunta es obvia, ¿cierto? ¿Cómo enfrentar de mejor manera esta realidad? Y vuelvo de nuevo a estas empresas, las más grandes del mundo, y en una encuesta que se le hace año a año, la información más nueva que tenemos es que el 66% de ellas, una gran mayoría, considera imperativo innovar en su oferta de valor y modelos de negocio para mantener su posición de liderazgo en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que ven la innovación como el modelo de desarrollo necesario para una de estas empresas. Un segundo caso en el que hay que innovar es cuando tenemos un problema sin solución. Y cuando digo eso es cuando mucha gente cree que tenemos un problema sin solución o en realidad aparentemente sin solución. No sé si se ve muy claro, pero en la foto de la derecha, ahí les pido que tengan un poquito de imaginación, en la derecha ven una calle, ¿cierto? También cuando he hecho esta pregunta me dicen, la primera respuesta es, bueno, esa calle está llena de barro. Y en realidad esa calle no está llena de barro, está llena de heces. Y esa calle es Nueva York, poquito antes del año 1900. Para que se hagan una idea, en esa época la población de caballos de Nueva York era de aproximadamente 150.000 caballos. Y estos caballos producían del orden de 2 millones de kilos de heces y orina diarios. Imagínense el problema que generaba esta cosa, y imagínense cómo era la vuelta a casa, cómo cruzar esa calle o cómo era transitar en días de lluvia. Lo peor es que las predicciones llegaban a plantear que el nivel de heces iba a superar los 2 metros al cabo de unos 15 años. Bueno, el problema llegó a tal extremo que en el año 1898 el alcalde de la ciudad organizó un Congreso Internacional de Planificación Urbana, el primero de este tipo, básicamente para solucionar el tema del estiércol. Para buscar ideas creativas, lamentablemente o paradójicamente, este Congreso, que estaba pensado en 10 días, se recortó solo a 3 porque se acabaron las ideas creativas. Y tuvo que pasar un tiempo, y aquí tenemos una foto de Nueva York, bastante más ordenado en el año más o menos 1925, donde vemos que el auto generando un gran impacto, ¿cierto? Pero lo que es interesante cuando uno profundiza en este caso es que el auto en sí mismo no es la gran innovación, porque en esa época había más de 50 fabricantes luchando por tener el liderazgo y había distintas tecnologías, auto a vapor, auto eléctrico, en esa época había auto eléctrico, y obviamente con autonomía mínima, y sobre todo estos autos diésel. Pero lo más bonito fue el caso de Henry Ford, que resuelve el problema más profundo que había, que era tener vehículos fiables a un precio asequible. Y gracias a la innovación de la línea de montaje, pudimos resolver o se pudo resolver este problema. ¿Para qué decir esto? ¿Sabes? Como que uno ve este símbolo del COVID y como ya empieza con problemas, pero recordemos cuando estábamos, después de tener las soluciones del COVID, que todavía no está encima de nosotros, pero de algún modo tampoco se veían muchas soluciones y claramente la vacuna, la adaptación que tuvimos al trabajo fueron soluciones innovadoras que un poco se lograron obtener frente a un problema que creíamos que no tenía solución. Un tercer caso de cuándo innovar es cuando estamos frente a cambios tecnológicos. Aquí voy a contar una historia de la empresa y de mi abuelo, que siempre miraba el fax. No sé si a lo mejor muchos de los que están acá son más jóvenes y ni siquiera saben lo que es un fax, pero esto que uno mandaba una hoja a través de la línea telefónica y aparecía en otra parte del mundo. Y él lo miraba y decía, oye, después de esto no viene nada más. Seguramente él se acordaba de cuando tenía que mandar cartas cuando era todavía muy pequeño a España y tenía que esperar un par de meses a que volvieran. Pero, pero digamos, estos cambios con el tiempo no solo se han sucedido, sino que han ido creciendo en forma súper acelerada. Lo que ven acá en la gráfica demuestra la velocidad de adopción tecnológica de las tecnologías, ¿ya? El concepto de adopción tecnológica es que cuando uno de cada 4 personas de un grupo, en este caso de Estados Unidos, de habitantes de Estados Unidos, ocupan la tecnología, podemos hablar de que la tecnología está adoptada. Y vemos
casos como la electricidad, que se demoró 46 años en ser adoptada por un cuarto de la población, el teléfono con 34, y así vemos cómo cada vez las tecnologías son cada vez adoptadas de forma más rápida. Y lo interesante, sin quedarme pegado en eso, es que cada una de estas tecnologías obligó, siendo innovaciones la tecnología en sí misma, pero obligó a replantearse trabajo, formas de trabajo, y es como súper natural, pero todas las empresas que quedaron después de que aparece la electricidad, son empresas que ocuparon electricidad, y así sucesivamente con cada una de estas tecnologías. Pero vemos cómo entre años, por ejemplo, hoy día el smartphone es adquirido, o sea, cuando parte el smartphone se demoró solo 3 años en ser adquirido perdón, adquiría la tecnología, no el equipo, solamente por las personas. Eh, Hoy día aparece nuevamente una tecnología que hace disrupción, ¿cierto? Y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Yo no voy a entrar a profundizar mucho, primero porque no soy un experto y segundo porque sería un webinar exclusivo de esto, pero cuando llega una tecnología nueva como ChatGPT, claramente los negocios empiezan a adaptar, nosotros mismos empiezan a adaptar, hay muchos trabajos que empiezan a desaparecer, otros que empiezan a transformarse. Los que no sepan lo que es el ChatGPT, el ChatGPT es un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial que genera respuestas coherentes y relevantes para los usuarios. Básicamente uno le pregunta a ChatGPT y él te va respondiendo y uno puede empezar desde pedir redacciones de mail, que te redacte un discurso, o básicamente generar campañas de marketing. Por eso ese es un área donde, sobre todo los generadores de contenido, los que la ocupan como una herramienta, esto pasa a ser algo realmente bueno, y los que han dejado de ocuparla en realidad llegan a tener incluso a peligrar su trabajo. Y lo interesante de esta tecnología, a diferencia de la anterior, es que es de las que más ha crecido en el tiempo. Superó a TikTok e Instagram. Logró tener más de 100 millones de usuarios en 2 meses. ChatGPT tardó solo 5 días en llegar al millón de usuarios. Solo como paralelo, Netflix tardó 3 años y medio en conseguir esta misma cantidad de usuarios. Miren, ahí en la pantalla ven el QR, los que quieran y no conozcan ChatGPT, ahí ocupen este chat, perdón, este QR, para poder ver un poco la tecnología al final del webinar, porque realmente creo que es bien interesante para los que no los conocen y puedan ahí interactuar y poder ocuparla. Estas innovaciones, las que vimos anteriormente, que cada vez van siendo más aceleradas, obligan a las personas y a las empresas a reinventarse, cambian las reglas del juego. Por eso creemos que es un tercer caso donde hay que innovar. Y el cuarto caso que yo les voy a presentar tiene que ver cuando nos enamoramos de las soluciones y no del problema. No quiero generar confusión, no es malo solucionar problemas. A mí me pagan por solucionar problemas en mi trabajo y seguramente a muchos de ustedes es lo que hacen todo el día. Pero cuando solucionamos algo, por simple que sea, tenemos una sensación de logro, de satisfacción, de empoderamiento, ¿cierto? Pero ocurre muchas veces, no siempre, es una paradoja, y a lo que quiero llegar es que nos enfocamos en la solución, pero olvidamos el problema o las causas reales que realmente hay que resolver. Para que se entienda, voy a poner 2 ejemplos de casos emblemáticos de empresas gigantes. No sé si les pasó a ellos, obviamente a nosotros como simples mortales nos va a pasar, que son de este mismo grupo de empresas de este ranking que ya les cité. Una de ellas es Kodak, que fue esta empresa que se dedica o se dedicaba a la fotografía análoga, ¿cierto? Y no logró adaptarse básicamente por la resistencia al cambio. Ellos, como me comentaba Alejandro hace un par de días, ellos fueron los primeros en desarrollar la cámara digital, pero así todos no fueron capaces de capitalizar esa ventaja porque se quedaron arraigados en la solución de la fotografía análoga y en la venta de películas, que era su negocio que había sido rentable por tanto tiempo. El mismo caso pasa con Blockbuster. Nunca abandonó la renta de video en tienda y uno tenía que ir a buscar las películas, los que alguna vez fueron o conocen el caso, a mí me tocó ir alguna vez, y era todo un desastre, ¿cierto? Las películas cuando uno quería eran lanzamientos, no estaban, si te atrasabas te cobraban multa. Y por su contraparte, Netflix, que en sus comienzos despachaba estos DVD en Estados Unidos a través del correo, logró limpiar todas estas fricciones, no te cobraba por multa, te quedabas el tiempo que quisieras con las películas, tenías mucho más acceso, y en realidad Netflix se centró en el problema central, que era
La gente quería entretención y no quería que esta entretención le generara problemas. Es el mismo problema que Netflix ha ido resolviendo en el tiempo con muchísima más tecnología, que es tener la entretención en el momento y en el lugar que tú quieras. Estos dos casos, las empresas resolvían súper bien los problemas y problemas que ellos habían definido, pero el problema es que estaban resolviendo temas equivocados. Solo a modo de ir cerrando mi parte de presentación, yo quisiese repasar estas preguntas de cuándo innovar. Primero, cuando queremos que las empresas perduren en el tiempo. Segundo, cuando tenemos un problema sin solución, ¿cierto? Como estos casos que uno ve y dice, bueno, ¿cómo lo hago? Tengo que innovar, tengo que buscar alguna solución distinta. Cuando existen cambios tecnológicos, repetir, los cambios tecnológicos son innovaciones en sí, pero al final nos terminan pegando y tenemos que adoptar esos cambios y nos obligan internamente y a nuestras organizaciones a adaptarnos. Y por último, y la más importante creo yo, es cuando nos enamoramos de las soluciones y no del problema. Ahora vamos a pasar a algo mucho menos teórico y Alejandro va a presentarnos un caso y va a compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Toto. Acá tenemos en pantalla la pregunta explotar o explorar. Básicamente, cuando nosotros desarrollamos un negocio, hay dos estrategias que son bien distintas y súper marcadas. Por un lado tenemos el tema de la explotación, que consiste básicamente en ser más eficiente y en mejorar lo que existe actualmente. Y es un poco el management que estamos acostumbrados con plazo, con una carta Gantt, con el seguimiento del proyecto, etcétera, etcétera. Básicamente hacer las cosas mejor y como también mencionaba Toto, nos pagan básicamente por resolver el problema y hacerlo cada vez más eficiente y mejor. Y por otro lado tenemos la estrategia de la exploración, que consiste básicamente en buscar nuevas oportunidades para capitalizarlas y es un paralelo y requiere metodologías distintas. Entonces, cuando escuchamos esto, ¿no? Y viene la pregunta, escucha, ¿cuál es la estrategia más adecuada para mi organización o para mi emprendimiento? ¿Tengo un nicho, lo exploto, lo continúo explotando por mucho tiempo o me voy al mundo de la exploración? Como dijo Toto, vamos a ver un caso para que se entienda un poquito mejor. Imaginemos la empresa de Juan Carlos, él es diseñador industrial, empresario, y tiene hace 8 años una compañía que se dedica a la fabricación de mobiliario de alto estándar. Materiales nobles, cuero, maderas, metales. Él muy profesional en todo lo que se refiere a diseño y muy orgulloso también de lo que ha logrado construir en el tiempo. Tanto así que ha logrado posicionar sus productos en el mercado con una alta percepción de valor, o sea, la gente está dispuesta a comprar sus diseños, tiene buenos números en venta y también apalancado en buenos márgenes. Entonces, en resumen, le está yendo bien. Está súper enfocado en este tema de la explotación. Siendo coherente con el negocio y tal vez como lo haría cualquiera de nosotros, oye, la pregunta es cómo me vuelvo cada vez más eficiente. Ha ido incorporando de a poco tecnologías nuevas, robotizando ciertos procesos, automatizando, siempre con el objetivo de tener este sello de manufactura bien claro y no perder la esencia de la empresa. Pero el sueño de Juan Carlos es mantener esa empresa a través del tiempo, que perdure. Por lo mismo, él año a año viaja a distintos lugares, a ferias internacionales, a visitar proveedores, a tener conversaciones, porque está obsesionado con este tema de la calidad y de la mejora continua. Y en uno de sus viajes, que ciertamente estaba buscando nuevas tecnologías y mejoras de procesos, él conoce a Carmen, una diseñadora también, que tiene una empresa donde desarrolló un método para generar cuero, material que Juan Carlos usa en gran parte de sus diseños, pero este cuero viene de materiales o de fibras naturales que se extraen de la piña. Y ahí a Juan Carlos le explota un poco la cabeza. Chuta,
algo que él no estaba buscando, lo encuentra en una de estas ferias, y se queda pensando, tanto le interesa el producto que comparte ahí un café con la dueña de esta empresa y generan una súper buena relación, tanto así que lo invitan a la fábrica a conocer el proceso y al final del recorrido, como generaron una buena relación ahí con Carmen, ella le propone generar una alianza para desarrollar nuevos productos para un mercado nuevo. Entonces Juan Carlos ahí, como es un tipo bien ordenado, bien estructurado, le propone o le contesta que le dé un mes para evaluar esta posible alianza. Entonces en el viaje de vuelta, Juan Carlos se pregunta, ¿será el momento de explorar esto que me están proponiendo, esta idea que parece prometedora, o me tengo que enfocar en seguir explotando mi negocio actual, en hacerlo más rentable y en tratar de sostenerlo lo mejor posible a través del tiempo? Aquí, antes de profundizar en la posible respuesta, me gustaría hacerlos participar un poquito y para eso les voy a pedir a los que están ahí conectados si pueden escanear este código QR y puedan seleccionar la alternativa o la recomendación que ustedes le darían a Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, toma la opción de explorar o enfócate en la explotación. Por favor, el que no tenga el teléfono a mano puede entrar a menti.com, ingresar el código que aparece ahí en pantalla y vamos a ver un poquito qué respuestas aparecen y después de eso vamos a profundizar. Ya no voy a mostrar todavía los resultados, los tengo aquí en pantalla, está medio peleado el cuento, las opciones. Súper. Vamos a ver entonces lo que está apareciendo. Voy a dar un minuto más para ver si capturamos más respuestas. Ya, vamos a ver qué salió. Está bien repartido, ¿no? La mitad de la gente dice, ya, Juan Carlos, ¿sabes qué? No dejes de lado la oportunidad y enfócate en explorar. Y el otro 50% dice, debería desarrollar ambas opciones. Parece que aquí hay harto innovador conectado. Me llama la atención que nadie haya contestado que se debe enfocar en el negocio actual. Puede ser que lo que contó Juan Antonio antes haya influido también un poquito en la respuesta. Vamos a ver entonces, a analizar un poquito este caso. Tenemos el supuesto y haciéndole caso aquí a los asistentes, ok, vamos a abrir esta exploración y vamos a ver qué es lo que podría salir de este nuevo producto para un nuevo mercado, como estaba proponiendo ahí Carmen, esta fundadora con su tecnología del cuero alternativo. Cuando nosotros queremos explorar un nuevo producto para un nuevo mercado, empiezan a surgir preguntas, ¿cierto? O sea, nuevo mercado, o sea, clientes que no conozco. Y ahí la pregunta puede ser, oye, ¿qué es lo que busca realmente este nuevo segmento al que estoy apuntando? ¿Cómo usan el mobiliario actualmente? ¿Será igual las valoraciones que tienen del cuero con el segmento al que estoy apuntando hoy en día o buscarán otras cosas? ¿Qué entienden por calidad? Porque yo antes me dedicaba a vender mobiliario de alta calidad con materiales nobles y ahora quiero apostar por un cuero alternativo. Otra pregunta que puede salir, oye, ¿qué soluciones existen hoy en día que puedan significar nueva competencia para este nuevo mercado donde quiero entrar? Entonces son una serie de interrogantes. Y aquí yo podría empezar ya a aplicar algunas metodologías de innovación como el need finding, por ejemplo, tener algunas aproximaciones con posibles clientes, abrir un proceso de design thinking, va a empatizar bien, entender a las personas,
ir definiendo dónde realmente podría estar la oportunidad para tomar un nuevo producto y desarrollarlo. Supongamos que avanzamos en ese proceso y que tenemos una idea de producto que creemos le podría ir bien. Entonces aquí viene nuevamente la pregunta: ¿pasamos directamente a la fabricación o se necesita algo más? Y un error súper común, y lo mencionó Juan Antonio, es enamorarse de la solución antes de tiempo. Con este producto, tal vez sin validarlo, yo puedo empezar a producir y empezar a vender. ¿Qué pasa si el producto no hace fit con la gente? No es lo que ellos estaban esperando. Entonces, para bajar un poco esa incertidumbre, yo podría abrir un ciclo de testeo y validación, donde nuevamente surgen preguntas. ¿Cómo yo podría testear este nuevo diseño? Y testearlo rápido y barato, o sea, en días, no en meses, y que no me interrumpa mi proceso tradicional de fabricación, y que además me permita, sin gastar recursos innecesariamente. ¿Cómo podría yo comprobar si la gente realmente está dispuesta a comprarme este nuevo producto? Sin hacer una encuesta, porque a veces la gente te responde algo y al final del día hace otra cosa. ¿Cómo podría validar si el segmento al que apunto está dispuesto a pagar lo que yo voy a definir como precio? ¿Están dispuestos a pagar lo mismo que un sillón de cuero tradicional por un sillón de cuero alternativo? ¿Lo van a valorar de la misma manera? Entonces, ¿qué es lo que quiero forzar un poquito con esto? Que existen métodos para hacer estos testeos y estas validaciones y finalmente poder ir tomando decisiones adecuadas, no de la guata. Podríamos trabajar ahí con Lean Startup, armar un producto mínimo viable y, como les comento, el foco siempre está en avanzar rápido, testeos baratos y ir recolectando evidencia. Un poco para enmarcar lo que estábamos hablando antes, existen dos estrategias bien claras: la explotación y la exploración. Ya lo comenté. La explotación apunta a maximizar la eficiencia y la productividad, siendo súper inteligentes en los procesos que estamos optimizando, y ahí aparecen metodologías como la mejora continua, el Lean, el Six Sigma, la gestión de proyectos, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, en el foco de la exploración, se trata de descubrir cosas nuevas. Entonces no aplica la metodología que yo estoy acostumbrado a usar. Si a ti te piden una carta Gantt para una idea nueva, ¿cómo la armas? ¿La inventas? Entonces, quiero hacer hincapié en este punto: son metodologías complementarias, pero distintas. O sea, aquí en el lado de la exploración tenemos el Need Finding, que ya lo mencioné, son ciclos bien iterativos y rápidos, el Lean Startup, en el fondo es la parte, es el core de la innovación cuando yo exploro. Y como lo digo, aquí el foco es descubrir algo, bajarle la incertidumbre o el objetivo y traspasarlo al área de explotación, porque ahí ellos son los especialistas en hacer las cosas mejor y más eficientemente y rentabilizar finalmente la idea. Se dice hoy en día que las empresas que tienen estos dos brazos son ambidiestras. Se habla también del concepto de la empresa invencible, esta empresa que es muy buena en explotar el negocio actual, pero que también está descubriendo nuevas cosas con estas áreas de exploración. Perdón. Entonces, volviendo a la pregunta y a la encuesta, que está bien repartido ahí hacia el área de exploración o de tomar ambas alternativas, efectivamente, eso tiene que ver con balancear un poco mi, mi estrategia. ¿Qué pasa si yo me enfoco 100% en el tema de explotación? Es un caso archiconocido, lo que mostró antes Toto. Kodak, rollos mejores de fotos, más eficientes, lo pusimos más rápido, a menor costo, y se quedaron enganchados eternamente en eso, caen en el status quo, y de repente no te das cuenta y aparece una tecnología que te destruye o te deja obsoleto en el mercado. Ejemplo, hay un montón. Probablemente acá hay gente asistente que lo puede ver en sus propias empresas. Oye, pero ¿para qué vamos a hacer algo nuevo si siempre lo hemos hecho así? Si hasta el día de hoy nos va súper bien con lo que hacemos. ¿Para qué vamos a empezar a inventar la rueda? Comentarios que de repente escuchamos por ahí.
No hay una fórmula específica, la estrategia depende del contexto en el que se mueve la empresa, del dinamismo del mercado, de la complejidad en las líneas de negocios que yo tengo. Es distinto una empresa que tiene una filial a diferentes matrices, pero el mensaje tiene que ver en el fondo con al menos ver el panorama, ver el bosque, como se dice, y empezar a balancear un poco la estrategia porque tiene que ver efectivamente con la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Un poco también para complementar y darnos cuenta de cuándo debemos innovar, que son preguntas que podríamos estarnos haciendo ahora después de haber escuchado esta charla. Una guía súper efectiva es cuando nosotros nos preguntamos o nos damos cuenta de que hay varias formas de abordar la problemática. No hay una sola respuesta. Por otro lado, no hay una solución actual adecuada. Estamos observando que la gente tiene algo, una solución parche, que está tratando de resolver algo. Otro punto súper importante cuando queremos abrir un ciclo de exploración para tratar de aprovecharlo al máximo es que el tamaño de la oportunidad sea adecuado. O sea, que esto afecte a un gran número de personas o que afecte a varias áreas de la empresa tal vez. Súper importante también que el dolor sea real y cuantificable, que no empecemos a inventar una solución que en el fondo no responda a nada y que sea antojadiza. Siempre tenemos que tener en mente que estamos resolviendo el dolor, como planteaba todo al principio. Y un punto súper importante, que ojalá haya disposición a pagar por esa posible solución. Como comentábamos antes en el ejemplo de estos muebles con cuero alternativo, ¿cómo yo puedo testear y comprobar que hay disposición al pago? Todos esos son métodos que se pueden ir trabajando con estos procesos de innovación. Un poco como resumen y ya cerrando el webinar para dar espacio a las preguntas. Cuando existe incertidumbre, nosotros debiésemos apalancarlo o buscar respuestas mediante herramientas de innovación. Porque esa herramienta, al final del día o del proceso, nos va a permitir tomar decisiones. Y esas decisiones son basadas en evidencia. No es algo que estamos inventando. Y esa evidencia se recoge mediante un proceso que es bien sistemático, metodología casi que de laboratorio, en el mundo real. Diseño un experimento, veo qué pasa y en base a eso, ese aprendizaje, yo voy tomando decisiones. Y es lo que hablábamos, abrir un foco de exploración, un proceso de exploración, y aquí quiero ser bien tajante, no funciona el management tradicional cuando me voy a meter a temas de innovación. Repito, no puedo pedirle una carta GAN o una estimación, un EBITDA a un proyecto que todavía no existe, o un ROI, ¿sí? Todavía no sé lo que estoy desarrollando. Entonces, nuevamente, acá tenemos que trabajar con herramientas de innovación para ir tomando decisiones gradualmente y al final del día encontrar respuestas a problemas, porque de eso se trata. Eh, Quiero cerrar un poquito el tema y dejar abierto a preguntas. Quisimos hacer este webinar como bien acotado y bien ajustado, porque son hartos conceptos y de repente no son fáciles de digerir. Entonces, la idea es que podamos interactuar un poquito y si alguien tiene preguntas, por favor, que las haga en el chat y aquí tratamos con todo de ir contestando. Ahí sí, estaba silenciado. Ahí sí, está Eh, en silencio. Nada, pues por favor vayan mandando sus preguntas. Estamos bien en el tiempo, que es un poco la idea de tener interacción de ustedes. Yo tengo aquí algunas preguntas que ya han ido llegando y hay una que yo creo que es para ti, Alejandro. Eh, es bien general, pero dice, ¿cuáles serían los primeros pasos para poder innovar en mi empresa? Es bien general. Ya, Mm. los primeros pasos. Bueno, los primeros pasos es tener claridad para qué vas a usar la innovación. Pasa mucho que en empresas de repente dicen, ya, vamos a innovar. ¿Y qué hacemos para innovar? No, hagamos un concurso de ideas y recibimos ideas de todo tipo. Puede generar harto entusiasmo inicialmente, pero puede que esas ideas no sirvan mucho.
porque de nuevo no están respondiendo a alguna problemática. Entonces yo creo que ahí es una conversa y un análisis Mm. como, ¿para qué? ¿Para qué vamos a innovar? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos tratando de resolver? Y esas conversas son bien estratégicas de repente, o son impulsadas también, no necesariamente desde arriba, pero el punto de equilibrio y dónde yo tengo que accionar la innovación es siempre tener en mente para qué la voy a utilizar. Mira, Pilar Valenzuela, dale, dale, Toto, aquí que llegó otra pregunta. mira, acá hay una que me la apropié. Dice, me cuesta innovar cosas nuevas en el trabajo porque tenemos pocos recursos. Eh, Mira, yo creo que lo que más me ha motivado yo no conté, pero yo vengo de una empresa familiar. Mi familia desde chico me tocó participar en el trabajo y después de haber estudiado y todo, como que al final uno empezó a conectar cosas y se da cuenta de que los emprendedores, mientras más chicos son, están innovando naturalmente. Es como que ahora hay muchos términos en inglés, yo no le pego tanto en inglés, pero estoy obligado porque todos hablan inglés, todos medio sofisticados, todos medio cool, pero finalmente ahí relájense con eso, es al revés. Yo creo que la innovación funciona cuando hay pocos recursos. Nos ponemos creativos cuando tenemos que... uno se pone que, no sé, yo creo que a los hijos, si uno les pasa juegos y cosas y está todo el día preocupado, siempre están aburridos, pero en el minuto que ellos tienen que empezar a buscar, empiezan a hacer juegos con cosas simples. Disculpen el paralelismo, pero yo, las cosas que me motivan un poco de impulsar la innovación es eso, es bajarla, y por eso ocupamos este de concepto de innovación aplicada, bajarla a cosas reales. Yo creo que lo más importante es buscar problemas. Y de ahí empezar a buscar ideas, formas, y hay un montón de metodologías que en los otros webinars queremos ir ya a cosas súper concretas y más acotadas. Este un poco introductorio para decir, bueno, donde hay todas las opciones para innovar, pero los recursos en general, lejos de ser un problema para innovar, o sea, lejos de ser algo necesario para innovar, yo te diría que sobre todo en la primera etapa, hacen que uno innove poco. Pues si tú puedes complementarla, Alejandro, o... Sí, yo estoy, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo, Toto, y en lo personal a mí me ha tocado vivir lo mismo. De hecho, cuando las empresas tienen áreas de innovación, son súper chiquititas en general cuando están partiendo y tienen pocos recursos por lo mismo. Porque a veces la organización no está creyendo tanto y te piden, ok, demuéstrame algo. Y en la medida que tú vas logrando resultados en esos primeros proyectos, te das cuenta que la organización se va abriendo, va diciendo, sí, ya, creo, inyectémosle un poco más de recursos. Y va funcionando en base, de nuevo, a la evidencia que tú vas recogiendo y pasa al revés también. Cuando a ti te dicen, oye, vamos a armar un área de innovación o queremos hacer innovación en la empresa y te enchufan un montón de recursos, presupuestos gigantes, inevitablemente te quedas un poco en el status quo. Por eso pasa mucho, no sé, en algunos países como cercanos, que están viviendo crisis y todo el cuento, son súper creativos. Mm. Tienen que inventar soluciones, encontrar soluciones. Cuando está ahí en problema, el otro día estaba escuchando un podcast que hablaba Matías, el CEO de Notco, y Sí. hablaba todo el aprendizaje que generó siendo emprendedor, de todas las cosas que se dio cuenta. Súper interesante, ahí lo recomiendo que lo pueden buscar, está en Spotify. Y sí, po, estoy de acuerdo, se pueden hacer cosas con pocos recursos, es cosa de organizarse y ir avanzando y también tratando de tomar buenas decisiones en base a los recursos que tienes. Acá hay otra pregunta de Pilar, dice, cuando ya tienes un negocio, ¿cómo ser ambidiestro cuando eres tú quien hace todo? ¿Qué consejo darían a los emprendedores para que puedan explorar la innovación? Esa es para ti. O para mí. Tratemos de Eso, a ver. contestarla entre los dos. Sí, yo creo A que ver, aquí es importante, como digo nuevamente, equilibrar un poco la balanza. Si yo soy un emprendedor y descubrí algo nuevo que puede agregar valor y a lo mejor tengo un producto nuevo que estoy vendiendo, te tenés que enfocar en explotar ese nicho, en tratar de ser bien eficiente y en lograr ahí el punto de equilibrio de tu negocio, porque ¿qué pasa si estás explorando todo el rato?
te vas a quedar sin caja. Probablemente tu emprendimiento va a morir. Entonces, las etapas de exploración a lo mejor son inicialmente para un emprendedor cuando quiere descubrir algo nuevo y ponerlo en el mercado, y para eso sirven estas metodologías para no pegarse el piquero y que no haya agua en la piscina. Entonces son súper recomendables, pero cuando ya encontraste un nicho, explótalo lo más posible, vuélvete eficiente, estabiliza tu empresa y cuando vayáis creciendo en la curva ascendente, no se te olvide que tienes que explorar igual. Si no, te va a pasar que va a llegar nuevamente a un punto, una meseta en el crecimiento y probablemente va a aparecer otro producto, otro servicio que te puede poner en riesgo. Pero ser ambidiestro para un emprendedor es difícil. Y ahí no digo que no se pueda, pero hay que buscar la estrategia, a lo mejor hago una alianza con alguien y complemento las cosas que no tengo con otro y en conjunto sacamos un nuevo producto. Esa sería como mi recomendación. Sí, yo quisiese complementarla. Efectivamente, estoy también de acuerdo contigo, Alejandro. Em, voy a hacer algunos supuestos. Supongamos que cuando el emprendedor es todavía muy pequeño y le está pegando el palo al gato, estoy totalmente de acuerdo. Hay que explotar el negocio, todo lo que sea. Pero yo creo que cuando, por ejemplo, supongamos que el mismo caso que pones tú, Alejandro, de esta persona que fabrica muebles, yo, si tuviera que recomendar, si la persona que me está preguntando esto me dice, bueno, pero ¿cómo si no tengo tiempo para explorar, por ejemplo, estas fabricaciones de fibra? Bueno, los emprendedores en general tratan de hacer pruebas muy complejas. ¿Qué significa? Que empiezan a desarrollar el producto desde cero, van a buscar la fibra, y uno, ¿por qué no va? Se compra un producto al lado, al vecino, y va y ve primero si el producto se vende o no. Porque a veces perdemos mucha energía en desarrollar, y yo creo que eso también es otro tema, es cómo probar ideas. Eso es clave, porque la cantidad de recursos y el tiempo es lo que menos tienen los emprendedores, eh, es lo más valioso. Entonces yo diría, hay que tratar, ordenarse, dejar una mañana a la semana para explorar, pero esas exploraciones tienen que ser extremadamente eficientes. Porque es como, ahí Alejandro me va a retar, siempre pongo el ejemplo de Dropbox, lo saco en todas las reuniones, pero es que a mí me impacta. Piensa en 20 años atrás, cuando compartir archivos en Internet ni siquiera existía, pero los tipos de Dropbox, todos siendo unos crack computacionales, vendieron la idea sin escribir una línea de código. Lo que hicieron fue un video, ya a lo mejor para los que no saben la historia va a ser muy entretenida, para los que ya la saben le pido disculpas, pero este video lo suben a un blog de gente tecnológica y básicamente donde mostraban lo que hacía la aplicación y decían, si quieres ser el primero en recibir la versión beta, inscríbete. El número puede que me equivoque, pero más o menos entre horas recibieron 80.000 inscripciones para recibir esta versión beta. El emprendedor lo que hizo ahí es agarrar esta información sin haber escrito en una línea de código, ir donde los inversionistas y dile, mira, esta es mi idea de producto y aquí tengo 80.000 personas que están dispuestas a ocupar este producto. La historia es súper clara. El inversionista va, pone las lucas y después Dropbox fue lo que fue. Yo creo que, y para cerrar, la pregunta que se acaba de generar súper interesante es que hay que equilibrar eso, pero yo creo que el riesgo principal de la ambidiestría que tiene que manejar el emprendedor es no gastar muchos recursos en las pruebas. Sí, eso mientras estabas contando todo, me acordé, yo a mí me toca trabajar con varios equipos en la empresa donde estoy y es un sesgo natural que tenemos los seres humanos de, ok, ¿cómo vamos a probar este concepto o esta idea nueva? Y la respuesta automática que tú recibes, no, tenemos que comprar una licencia, tenemos que buscar a la gente de TI y armar un elefante gigantesco. Y efectivamente con estas metodologías es todo lo contrario. Es como, no, olvídalo, tenemos 3 días para probarlo y no tenemos plata. Y ahí es donde viene la creatividad. Chuta, ¿cómo armamos un MVP, un producto mínimo viable que me permita validar con súper pocos recursos y súper poco tiempo? Lo vamos a ver probablemente en los próximos webinars. No sé si tienen más preguntas. Acá viene. ¿Qué Muchas tal? gracias, dice Pilar. Gracias a ti. ¿Tienes Sí, alguna otra pregunta? no, las gracias fueron para ti. No. Aquí Nicolás me preguntaba, ¿qué es Design Thinking?
porque hablaste de hartas cosas. Sí, Tú eres sí, el sí, experto, perdón, así que que te hay, la hay traspaso. harto, y me lo preguntan también bueno, yo hago capacitación en la empresa donde trabajo y también hago clase en un programa de MBA sobre temas de innovación. En general, todas estas metodologías vienen con nombre en inglés porque están acuñadas en Estados Unidos. Básicamente ellos son buenos para meter metodología y darla a conocer. No es nada más ni más, nada más complejo que el pensamiento que tienen los diseñadores cuando se forman, o los arquitectos, o todas las áreas como, entre comillas, creativas, que siempre te dicen, oye, hay que entender bien el encargo. ¿Para quién vas a diseñar? ¿Qué es lo que está buscando? Entender bien el problema primero. Y en ese entendimiento tú detectas una oportunidad y esa oportunidad después abres nuevamente el abanico. Se conoce también como la metodología del doble diamante, hay varios nombres, pero se trata de eso, de tener ese pensamiento más de diseñador y hacer una inmersión o ir al contexto del usuario. A ver, ¿para quién estoy diseñando? ¿Es para un niño? Ya vamos a ver cómo interactúan los niños, entendí el problema y en base a ese aprendizaje recién empecé a generar una solución. ¿Cuándo el próximo webinar y dónde nos inscribimos? Ya eso lo va a contar aquí todo en unas láminas más Y mira, adelante. van a ser los mismos días hasta ahora, es probablemente, yo creo que tipo 19 de julio, pero vamos a ir contando en las redes sociales y bueno, a la misma gente que está inscrita les vamos a hacer llegar también una invitación por si vuelven a querer estar con nosotros. Y mira, ya estamos más o menos en el tiempo, quedan 10 minutos, pero para ir cerrando y cumplir, no pasarnos en el tiempo establecido, quiero que respondamos los dos esta pregunta que me gusta mucho. Dice, ¿cómo puedo empujar a mi hijo a que sea innovador y creativo? Ya, a mí me encanta este tema. Yo tengo tres niños. Toto, tú también tenías ahí Sí. por tu lado. Sin hablarles de innovación acá a mis niños para no darles la lata, que tampoco lo entienden mucho. Yo creo que algo súper bueno para impulsar el tema es construir en ellos la mentalidad de crecimiento. De agarrar un desafío y ir buscando siempre nuevas soluciones, de aprender, básicamente, aprender. ¿Y cómo uno aprende? Equivocándose, armando tu experimento, no seguir siempre el lineamiento que te da el papá o el profesor. No significa que le estoy inculcando a mis niños que sean porfiados, significa como no te quedes siempre con la instrucción que estás recibiendo, porque al final hay un tema gigante cuando entran al colegio, se empiezan a formar y baja un poco la parte creativa porque hay que seguir instrucciones, hay que portarse bien en la clase, todo el cuento. Pero eso yo trato, al menos con mis niños, que exploren, que busquen cosas, que inventen soluciones. Eso, un poco por mi lado. Sí, no, yo solo reforzar lo mismo. Yo creo que hay un temazo, hay expertos en el tema, no lo soy yo, pero la educación en Chile yo creo que obliga un poco a cumplir con las rúbricas desde muy chicos y eso yo creo que coarta harto el desarrollo. Así que nada, pues hay que dejarlo ahí, que sueñen, que creen y que estén inventando cosas siempre. Yo creo que ese sería el consejo. Oye, nada, pues y para ir cerrando aquí, les dejamos los tres temas nuevos que queremos tocar, que el liderazgo e innovación creemos que es súper relevante, requiere un liderazgo especial que tienen los emprendedores, que uno requiere en los equipos de trabajo y también a veces uno mismo en el trabajo, porque una pregunta que también me hacen comúnmente que acá no salió fue, bueno, ¿cómo puedo innovar si mi jefe como que no me deja? Yo creo que esa es acá ser innovador es un poco arriesgado, requiere romper huevos, pero hay que lanzarse y hay muchas formas de lanzarse aun cuando el jefe no quiera, porque hay pruebas que son súper baratas y cuando hay evidencia de que efectivamente la cosa funciona, eh, a no ser que el jefe sea muy poco visionario, para decirlo suave y no quede grabado en el webinar, pero es muy probable que te alienten y eso cuesta romper esos paradigmas. El otro tema que queremos tocar es cómo identificar y definir bien un problema. Tema súper potente. Y esto del incubar y testear ideas, que es lo más entretenido de todo, que es como, ya, perfecto, ¿cómo probamos una idea lo más barata posible? Rápido y aprender de lo que estamos probando, porque muchas veces hacemos pruebas que son complejas, son costosas, hablamos con proveedores,
y de repente dándole una vuelta para poder hacer un piloto en una empresa, y tú decís, oye, pero si esto lo podríamos haber probado incluso con un cartón. O sea, uno ve de repente a las empresas más geniales del planeta y que se rompen la cabeza para cómo probar rápidamente alguna hipótesis que tienen. Y para los más, que los que quieran profundizar más, nosotros estamos trabajando en este diplomado de innovación que va a partir en octubre. Para los que quieran más información, está ahí el mail diplomados@ugm.cl. Nos pueden contactar por mail, por LinkedIn sin ningún problema. Y lo único que les pedimos es quitándoles, todavía nos quedan 7 minutos, pero esto no les va a ocupar más de un minuto, es que puedan hacer feedback de nuestro webinar. Eso es algo crítico en la innovación. Siempre piden feedback. Si es malo, escúchenlo, no reclamen. Uno tiene que ir aprendiendo a recibir feedback, pero es lo que nos hace cambiar, es lo que nos hace mejorar. Así que nada, pues, siendo consistentes con eso, les pedimos que llenen esta pequeña encuesta. Ahí está el código de barra o el QR. Les pedimos eso, lo único a cambio, y muy agradecido por todo el tiempo entregado. No sé Sí, si... yo también aprovecho de dar las gracias. Yo sé que en general cuando hay un webinar en horario de oficina no es muy fácil conectarse. Entiendo que esto queda grabado también, ¿cierto, Toto? Para que después lo podamos compartir. Nada, pues, y el feedback es la clave de todo para ir construyendo cada vez un producto mejor y como comentaba también acá antes, Toto, vamos a hacer nuevos ciclos, nuevas charlas y en base a este feedback tratamos de ir mejorando en lo que se pueda. Nada, agradecer el tiempo, la participación y quedamos ahí a la espera de las siguientes sesiones de webinar. Gracias a todos y que tengan una súper buena tarde. Chao, que estén súper. Chao. Chao, chao.